Ya. Entonces, en esta unidad temática, todo lo relacionado con la farmacología, ¿ya? Gastrointestinal, ¿ya? Uterina y endocrinológica. Entonces, nos estamos ocupando ahora del grupo de hormonas esteroideas, ¿ya? Estrógenos, progestágenos y andrógenos y sus respectivos antagonistas, ¿ya? Entonces, ay, señora, hasta la computadora está contagiada, ya, para entender el tema de hoy, ¿ya? Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto ya de las unidades temáticas anteriores. En unidades temáticas anteriores hemos tratado la farmacología del sistema nervioso autonómico y los vuelvo a repetir. Siempre se los he mencionado. Quien domina la farmacología del sistema nervioso autonómico, o sea, adrenérgicos, colinérgicos, agonistas, antagonistas, domina el curso, ¿ya? La farmacología del sistema nervioso central y la farmacología de las hormonas esteroideas que ya vieron en la clase anterior, lo que corresponde a los adrenocorticoides, glucocorticoides y mineralcorticoides. ¿Y por qué es importante recordar aquí? Porque estos temas ya, o lo que vamos a ocuparnos ahora, muchos de ellos también tienen acción tanto mineralcorticoide como glucocorticoide, ¿ya? Entonces, y en la unidad temática 4, del cual el día de mañana es la evaluación, nos hemos ocupado, por ejemplo, de la farmacología eh, cardiovascular, que también vamos digamos, a vincular de una u otra manera en relación a reacciones adversas. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy día? Identificar a los estrógenos, progestágenos, su clasificación, ¿ya? Su clasificación desde el punto de vista de su origen, naturales y sintéticos, ¿ya? Sus agonistas y antagonistas. Diferenciar la clasificación en naturales y sintéticos, como les estoy mencionando, y establecer las propiedades farmacológicas, farmacocinética, farmacodinamia y RAMS, contraindicaciones e interacciones. Asimismo, los riesgos y beneficios y el beneficio-conveniencia. Siempre nos referimos al beneficio-conveniencia con la finalidad de individualizar cualquier tratamiento. ¿Ya? Entonces, aquí la importancia es la fisiología. El uso, y vamos un poquito a salirnos del tema, el uso de estos fármacos, de estas hormonas, generalmente es con fines anticonceptivos. ¿Y a quiénes se administran los fármacos con fines anticonceptivos? ¿A quiénes se les va a administrar? A mujeres en condiciones fisiológicas aparentemente normales. No hay patología de por medio porque el fin es profiláctico. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? Que si van a recomendar estas hormonas, se individualice y no se administre de manera estandarizada a un grupo de mujeres, ¿ya? O principalmente a mujeres, porque en el caso del uso de andrógenos en hombres, no se da, o por lo menos a la fecha, no hay estudios o no se ha logrado ya utilizar o usar estas hormonas con fines anticonceptivos por muchas razones y estudios que se han señalado. Entonces, aquí tenemos que ser muy responsables. Aquí la responsabilidad a tope. ¿Por qué? Imagínense ustedes que estamos administrando estos fármacos llamados hormonas a mujeres sanas. No hay patología de por medio. El fin es profiláctico, ¿ya? Debemos administrar a mujeres en condiciones fisiológicas aparentemente normales. Entonces, administramos bien y a veces se administra en forma crónica, no solamente semanas, meses, años, y resulta que después de un tiempo
aparece alguna patología como consecuencia de RAMS. Una hipertensión, alguna otra enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica, reacciones adversas de tipo neurológico no controladas. ¿Y qué va a generar esto? Complicaciones. Y no es posible que si administramos con un fin profiláctico, al final la usuaria tenga dificultad para o tenga complicaciones de salud por el uso de estas hormonas. Entonces, hay mucha controversia, opiniones a favor, en contra, en relación al uso de estas hormonas con fines anticonceptivos. Pero ¿cuál es la importancia aquí? ¿En qué radica la importancia y qué debemos considerar? El dominio de la fisiología. Si ustedes conocen su fisiología, dominan su fisiología, pues no van a tener ninguna dificultad o ningún problema para entender, interpretar el uso de estas hormonas con fines anticonceptivos. ¿Ya? Entonces, el rol fisiológico de los estrógenos, progestágenos y andrógenos y las acciones farmacológicas, que van de la mano con el rol fisiológico. Entonces, vamos a ocuparnos de esto ahora, ¿ya? Y es lo que vamos a comentar. La fisiología del ciclo o del aparato reproductor femenino. Lo que conocemos como la fisiología del ciclo ovárico, para entender el rol fisiológico de los estrógenos, los progestágenos, ¿ya? Y también veremos el rol fisiológico de los andrógenos en hombres. Bien, a ver, aquí hay que entender algo. Quien domina la fisiología del ciclo ovárico va a entender cómo actúan estas hormonas, principalmente con fines anticonceptivos. Si alguien a ustedes les consulta, ya como, bueno, todos sus amigos, sus vecinos, saben que son estudiantes de medicina y le dicen, oye, tú que conoces, tú que sabes, ¿qué me puedes recomendar? Yo he escuchado, ¿no? Bueno, ahora ya nadie te dice escuchado, yo he investigado. Pero investigar significa googlear. O peor aún, escuchar un audio, un podcast, que son opiniones individuales, ¿no? Y dicen la tableta del día siguiente, no pasa nada, que dice que no hay ningún riesgo, y dice, ¿no? ¿Y usted qué va a responder? ¿Cuál va a ser su opinión? Entonces, la opinión puede variar, podemos decir, de acuerdo a nuestro punto de vista, pero nuestra opinión debe estar basada en la fisiología, en la ciencia. Por supuesto que nuestros valores pueden influir, pero nuestra opinión siempre debe ser reflexiva, eh, responsable y, como siempre lo menciono, en defensa de la salud pública. Si usted se olvidó, no recuerda bien la fisiología del ciclo ovárico, le dirá, un momentito que voy a revisar. Voy a revisar, voy a recordar muy al detalle toda esta información para emitir mi opinión. ¿Ya? Pero no se despache si no pasa nada o no todo el mundo la usa y tranquilo, ¿no? Relájate. No, eso no es correcto, ¿ya? El profesional de salud, ¿ya? Y desde ahora tenemos que practicar que para emitir opinión tiene que ser muy responsable. No nos podemos basar en lo que dice, dijeron, yo creo, se supone o por lógica debe suceder esto. No, no, chicos. Desde ahora emitamos una opinión responsable. Entonces, todo basado en la evidencia y tenemos que acostumbrarnos a ser muy respetuosos con la opinión que vamos a emitir, ser muy cuidadosos porque hablamos a veces demasiado y sin responsabilidad, ¿ya? Y es mucho más saludable a veces escuchar que hablar, ¿ya? Escuchar y emitir una opinión favorable, ¿ya?
Bueno, entonces en la fisiología vamos a encontrar que desde el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, ¿ya? Gónadas, ¿ya? Gónadas a nivel de gónadas que tenemos aquí, eh, a nivel de ovario y útero es donde genera todo este circuito, ¿ya? A ver, un momentito, donde se genera todo este círculo ya, donde se median las funciones de las acciones de estas hormonas, pero también va a depender de las hormonas hipofisiarias. ¿Cuáles son las hormonas hipofisiarias? Hola chicos, ¿están allí? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Chicos, FSH y LH, doctora. ¿cómo? A El ver, FSH y LH. ya, muy bien. Aquí tengo a Judy Vázquez, que Ah, levantó sí, la también, manito. ah, también la tirotropina, la prolactina, gonotropinas, entre otras. Ajá, muy bien. Y, ya, y de estas, ¿cuáles tienen influencia en el ciclo ovárico? O sea, en las gónadas, que es el ovario. Mm, El LH, luteinizante y el FSH. así es. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y estas van a influir en el ciclo ovárico, ¿ya? Este ciclo ovárico que es una gráfica muy bonita y que amerita interpretar cómo se desarrolla el ciclo ovárico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol de estas hormonas a nivel de estas hormonas hipofisiarias? ¿Cuál es su rol a nivel metabólico? ¿Ya? En hígado, corteza suprarrenal, ¿ya? Glándula tiroidea, ovario, miren aquí, ¿ya? Y en testículos en el caso de hombres, ¿ya? Además de ello, en la glándula mamaria, en las mamas. Entonces, ¿cómo va a influir ya o cómo actúan estas hormonas y cómo median funciones en estos órganos, ya? Funciones metabólicas. Entonces, vamos a encontrar aquí, ya, cómo en el endometrio, que es un órgano efector, ¿ya? El útero, ¿a qué órgano se parece? A ver, recuerden su fisiología. ¿A qué órgano se parece el útero? ¿Ah? El útero tiene automatismo, tiene inotropismo, ¿ya? Tiene células marcapaso. Es un órgano muy especial que lo vamos a estudiar muy bien en la práctica. ¿Ya? Entonces, aquí es donde actúan finalmente toda la cascada de transducción de señales que emiten desde su liberación de la hipófisis, digamos, desde el hipotálamo, desde desde su feedback positivo o negativo, como median funciones hasta las células del endometrio y se generan todos estos mecanismos moleculares, donde vamos a encontrar mediadores químicos, segundos mensajeros, actuando a nivel celular. ¿Ya? Aquí no nos vamos a detener mucho, pero sí vamos a interpretar la fisiología del ciclo ovárico, la farmacología del sistema reproductor femenino, estrógenos, progestágenos, ¿ya? Las biosíntesis de las acciones fisiológicas y farmacológicas, estrógenos, progestágenos, ¿ya? Eh,
aquí vamos a encontrar ya a los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, a los antiestrógenos y a los inhibidores de la síntesis de estrógenos. En el caso de las progestinas, igualmente, la biosíntesis y la secreción, acciones farmacológicas, fisiológicas, la farmacología de estas hormonas, asimismo a las antiprogestinas y moduladores de receptores de progesterona que nos vamos a ocupar ahora. Entonces, la regulación hormonal, como veíamos, que empieza con las gonadotropinas desde el hipotálamo, ¿ya? Desde el hipotálamo, la hipófisis, donde se almacenan las hormonas, estas gonadotropinas, y median sus funciones en ovario, endometrio y en otros órganos, ¿ya? En otros órganos que cumplen un rol o una función metabólica. Bien, ahora, es importante aquí entender, ¿ya? Que el ciclo ovárico, a ver, todos conocen el ciclo ovárico, cómo actúan. Todas las mujeres son conscientes, conocen, sienten, experimentan su ciclo ovárico. A ver, ¿qué dice Judy? Am, en teoría, bueno, en realidad sí, cuando en la parte final, ya cuando sacó la menstruación, porque pasa por la fase Ya, folicular, circulan los folículos, esa tal vez no se siente tanto, pero pueden haber síntomas. En la ovulación, más porque hay cambios hormonales mucho más marcados, donde el ovocito pues como que se libera hacia el tubo uterino y pasa hasta que se da la fase lútea, que o sea, en resumen, y con el cuerpo lúteo y ya tenemos la menstruación, ¿no? Y es la que más todos notamos. sí, muy bien. Es lo que todos debemos conocer, saber. Experimentamos la menstruación, la sentimos, es dolorosa inclusive, ¿ya? Genera síntomas, pero todos sentimos o experimentamos el ciclo ovárico en su totalidad. Les aseguro que el 90% de mujeres, o por lo menos hablemos de nuestro país, ya no experimenta, no siente, no vive su ciclo ovárico. Y ahí es donde tenemos que intervenir, educar a nuestras mujeres, a nuestras niñas, en que experimenten, sientan su ciclo ovárico, ¿ya? Y esa experiencia sea favorable, ¿ya? No información con temor, no mala información, información manipulada que muchas veces se usa para manipular a niñas y a mujeres por desconocimiento. Entonces, y tengan la capacidad de elegir, y no solamente de elegir estas hormonas con fines anticonceptivos, elegir sus propias experiencias. Entonces, pero esa capacidad de elección que sea informada. Todos sienten su ciclo ovárico desde la menstruación contabilizamos desde el inicio de la menstruación. ¿Sienten la ovulación o la fase ovulatoria? ¿La experimentan? Entonces, ¿cómo van a conocer? Ya, si no, o el desconocimiento va más, o esta decisiones o va por desconocimiento. Entonces, tenemos que ayudar allí a educar. La educación, la información nos permite tomar decisiones mucho más responsables y conscientes. Y más en temas de salud, y más en temas que afectan nuestra salud física, psíquica y emocional. Entonces, allí es donde tenemos que preocuparnos por nuestras mujeres, por nuestras niñas, para que nadie tome decisiones por ellas. Es donde tenemos que entender, ser solidarios, solidarias y educar en este tema. ¿Ya? Entonces, no mal informar. La fisiología es única, la fisiología es fácil, la fisiología es entendible, es amigable, es bonita, ¿ya?
La gráfica del ciclo ovárico es hermosa. Entonces, la interpretamos nosotros desde nuestro punto de vista y para nuestro interés académico, pero debe ser para nuestro interés formativo, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos cómo actúan estas hormonas. Bien, vayamos un poco más. Ajá, no quiere la computadora, está con flojera. Ya. Y aquí tenemos la clasificación de estrógenos. Los estrógenos que se sintetizan, estrógenos naturales que se sintetizan en el ovario, en el endometrio, en el riñón, en el hígado. Entonces, es una serie de mecanismos y requiere de precursores como el colesterol, ¿ya? Entonces, se van a sintetizar estos estrógenos naturales que también existen como fármacos, el 17-beta-estradiol, ¿ya? Y en estas sales, benzoato, valerato, cipionato, que son los que existen como fármacos. Entonces, los tres estrógenos naturales, ¿ya? Que sintetiza nuestro organismo, estradiol, estrona y estriol. Estos tienen un rol tanto a nivel de ovario, endometrio, pero además median un feedback, ¿ya? Median un feedback a nivel del hipotálamo. Ahí vamos a ver, ¿el feedback es negativo o es positivo? Ahora, por otro lado, tenemos a los semisintéticos y a los sintéticos. Tenemos al etinil estradiol, que es bastante utilizado, mestranol, quinestrol, y los no esteroideos, estos son los derivados esteroideos, ¿ya? Y los no esteroideos al dietil-estilbestrol, que se ha dejado de utilizar, dienestrol, ¿ya? Por algunas situaciones o están contraindicados, tiene contraindicaciones serias. Clorotrianicén, exestrol, bencestrol, dioxiestilbestrol, ¿ya? Dietil-dioxiestilbestrol, que son fármacos que buscan reducir las RAMs que presentan los estrógenos naturales utilizados como fármacos, no los que sintetiza nuestro organismo, ¿ya? Entonces, estos estrógenos, como podemos observar, ¿ya? Están relacionados con el rol fisiológico, ¿ya? Son útiles en terapia de reemplazo, ¿ya? Y cumplen funciones metabólicas, funciones también de tipo cardiovascular y vamos a determinar en qué etapa o en qué estadio, ¿ya? Tanto del ciclo ovárico como de la edad de las mujeres cumplen o este rol es más que importante, preponderante, ¿ya? Entonces, aquí el rol, estos metabolitos ya tienen una potencia estrogénica, o sea, superior al del estradiol, esta estrona. El estriol, metabolito, también va a dar lugar a un metabolito, ¿ya? O es un metabolito del estradiol, pero que tiene menor eficacia y menor potencia en relación al estradiol mismo, ¿ya? Es importante durante el embarazo, ¿ya? Entonces, la mayoría de estos que se administran por vía oral, en preparados, en sales, ¿ya? Y los sintéticos que se administran tanto por vía oral, también existen por otras vías, tanto tópicas como parenterales, ¿ya? Y los moduladores selectivos, clomifeno, tamoxifeno, raloxifeno, que también se van a administrar por vía oral. ¿Ya? Aquí encontramos las dosis, ¿ya? Dosis bajas, que son dosis, digamos, casi fisiológicas, ¿ya? ¿Y estos por qué son importantes? Entender este margen terapéutico para su administración, para evitar la sobredosificación y prevenir reacciones adversas. Las RAMs de estos fármacos van en función
de la dosis, ¿ya? Se absorben muy bien por vía oral, ¿ya? Tienen buena absorción, digamos, por vía oral, parenteral. ¿Por qué? Porque son moléculas muy lipofílicas. Su metabolismo es lento, tienden a acumularse en tejido adiposo, ¿ya? Tienen un metabolismo de primer paso oxidativo, luego sufren un metabolismo de segundo paso, glucuronidación, sulfatación e inclusive sufren recirculación enterohepática. Eso significa que son bastante difíciles de eliminarse. Estos se van a unir a albúmina, pero recordemos que los estrógenos tienen afinidad por otra proteína plasmática que es las globulinas, ¿ya? Ahora, los estrógenos que sintetiza nuestro organismo son los que se unen a globulinas, pero los que administramos como fármacos proporcionalmente a globulinas como a albúmina, ¿ya? Y tienen un tiempo de vida media de minutos y los sintéticos son mucho más duraderos, que va entre 6 a 20 horas, y es por ello que por su tipo de metabolismo su excreción es renal y hepática, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las acciones farmacológicas de los estrógenos? Vamos a encontrar que sus acciones farmacológicas las encontramos en el sistema reproductor, musculoesquelético, el sistema cardiovascular, metabólico y también en el sistema nervioso central. Recordemos que estrógeno y progestágeno se comportan en el sistema nervioso central como neurotransmisores, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar bien en el seminario, ¿ya? No falten a su seminario de este tema la próxima semana, que es de discusión bastante interesante y vamos a ahondar mucho más sobre este rol, ¿ya? Tienen una acción osteoclástica, disminuye el número de osteoclastos y aumenta y mejora los osteoblastos, la síntesis de osteoblastos, por eso tiene un efecto o una acción osteoprotectora. Modifican los lípidos plasmáticos también, ¿ya? Aumentan los triglicéridos en plasma, aumenta el HDL, ¿ya? Disminuye el LDL, lo que esto es favorable. Si aumenta el HDL, esto es favorable, ¿ya? Disminuyen los niveles séricos totales, ¿ya? Pero hay en algún momento que en algunas mujeres con dislipidemia tienden a aumentar. Favorece la síntesis de los factores de coagulación, ¿ya? Disminuye la síntesis de antitrombina 3, ¿ya? Promueve, ¿ya? Promueve la agregación plaquetaria, ¿ya? Es digamos, un procoagulante, más que un procoagulante, promueve la agregación plaquetaria, entonces esto significa que hay riesgo de formación de trombos, ¿ya? Disminuye la síntesis de renina, de endotelina, altera la tolerancia a la glucosa. Cuando hay dosis altas puede haber aumento de los niveles de glicemia. Tiene una acción mineral corticoide porque estructuralmente se parecen a aldosterona. Entonces, esto en estrógeno se encuentra que aumenta la retención de sodio y de agua. Y esto, si hay aumento de retención de sodio y de agua, pues los efectos cardiovasculares se van a evidenciar. También a esto se le atribuye el aumento de peso, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los estrógenos? No hemos detallado, creo, me parece, no lo tengo, de repente en algunos grupos de seminario más que en otros, el mecanismo de transducción de señales de los receptores intracelulares, ¿ya? Hemos hablado mucho más de los receptores de membrana. Los receptores intracelulares son aquellos que se encuentran, ¿ya? En el núcleo, ¿ya? En plasma o en núcleo, pero todos ellos median su cascada de transducción de señales en el núcleo. Entonces, si bien es cierto, encuentran un receptor translocador unido a una proteína de choque de calor en plasma que justamente se llama transloca o traslada hacia un extremo del ADN. En este extremo del ADN, ¿ya? En este extremo del ADN, acá, estoy en el otro lado. En este extremo del ADN, ¿ya?
forman un complejo. Y este complejo va a dar lugar a una modificación en la transcripción génica. Aquí vemos, ¿ya? Una modificación en la transcripción génica. Entonces, aquí encontramos, ve esta unión, llegan al núcleo y aquí una transcripción. Entonces, va a haber una transcripción, un mecanismo de transducción hasta la síntesis de proteínas, y estas proteínas sintetizadas son las que median la respuesta farmacológica, ¿ya? Son las responsables de las respuestas biológicas, y por eso sus respuestas de todos los fármacos llamados hormonas, o sea, las hormonas esteroideas, tienen una respuesta tardía, ¿ya? Tienen respuestas tardías. Entonces, como habíamos mencionado, sus receptores son intracelulares, ¿ya? Y pues va a depender del tejido donde se encuentra el receptor. Receptores para estrógenos encontramos desde el hipotálamo, mamas, endometrio, tejido óseo, endotelio, músculo esquelético, ¿ya? Entonces, ampliamente distribuido. Y dependiendo de ello es cuando vamos a evidenciar los efectos, ¿ya? ¿Es útil como terapia de sustitución? Sí, frente a una incapacidad o a una insuficiencia del sistema endocrino o del ovario o a nivel del endovario, entonces son útiles también como terapia de reemplazo, ¿ya? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué esta terapia de reemplazo? Para mantener una función del ciclo ovárico normal, ¿ya? Cumplir algunas funciones en tejidos como el óseo, reducir a nivel de tejido óseo, ya para prevenir sobre todo algún daño, síntomas vasomotores a nivel del endotelio, ya, por eso la protección del endotelio cardiovascular, reducción de la atrofia urogenital, ¿ya? Para evitar que el sistema reproductor pues tenga un desarrollo normal, ¿ya? El tratamiento durante la menopausia. Muchas veces las mujeres ya en edad menopáusica empiezan a administrarse estos fármacos sin prescripción médica. Y ahí viene el error, ¿no? Porque lo toma la amiga, la vecina, o porque ahora inclusive se comercializa de manera irresponsable y libre. Entonces, no, porque si no te vas a descalcificar. Y las mujeres a esa edad, muchas empiezan a sentir la piel seca, o algún cambio. Entonces, para supuestamente prevenir, se empiezan a administrar estrógenos sin que haya una prescripción médica o una evaluación médica. No siempre en la posmenopausia se va a requerir estrógenos. No es, digamos, para todos, porque mucho de estas hormonas se aportan en los precursores en la dieta. Si la dieta está aportando lo suficientemente como para contribuir, no necesita administrarse como fármacos. Entonces, si va a una evaluación médica, le darán una indicación de repente nutricional para mejorar algunos precursores, o si lo requiere el médico, o sea, el profesional será quien recomiende el uso de estas hormonas, pero no se abuse. Y ahí es otra parte donde tenemos que ser responsables en la educación. Todo medicado, o sea, con un control médico. Luego, cuando llegan las reacciones adversas, ya cuando hay complicaciones serias, se va al médico, ¿no? Y muchas veces ya no es reversible los daños, son trombosis, afecta o alguna RAM de tipo neurológico, entonces hay que prevenirla, ¿ya? Las RAMs, las de tipo metabólico, por lo mismo que actúan a nivel metabólico, cardiovascular, ¿ya?
¿qué hice? Ya, de tipo metabólico, cardiovascular, ya, neurológico, náuseas, cefaleas, ya. Los metabólicos, la alteración de los lípidos plasmáticos, ya, los triglicéridos principalmente, a nivel hepático. A nivel cardiovascular, las trombosis venosas, que son muy comunes, ya. Hay un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Enfermedad cardiovascular puede aumentarse. Si hay antecedente más del fármaco, estamos contribuyendo. ¿Ya? Náuseas, vómitos, hemorragias, amenorrea, aumento de peso, migrañas, las cefaleas. Inclusive, esta RAM creo que a ninguna mujer le agrada, ¿ya? O es agradable el cloazma, ¿ya? Entonces, son muy fáciles de identificar el cloazma en mujeres que reciben esto. Y la deficiencia de ácido fólico y vitamina B6 ya esto puede generar. Si esto es crónico, anemia, ¿no? Entonces, hay que ser muy responsables con la administración de estos fármacos, ¿ya? Interactúan, sí, con otros fármacos como antibióticos, como ampicilinas, tetraciclinas, sucralfatos, inhibidores de la bomba de protones, antiulcerosos como los anti-H2, como la ranitidina, ¿no? Aumentan el metabolismo, rifampicina, barbitúricos, esto ya lo hemos visto ejemplos inclusive, ya incrementan el metabolismo hepático de los estrógenos, o sea, ya, perdón, ya. Aumentan el metabolismo hepático, rifampicina, barbitúricos, edentina, ya incrementan este metabolismo de los estrógenos. Bien. Ahora aquí vamos a evidenciar, ¿ya? Vamos a evidenciar dónde encontramos una mayor incidencia de efectos, ¿ya? En la administración de estrógenos, mamas, endometrio y hueso, ¿ya? Por el número de receptores. Los antiestrógenos o los moduladores de estrógenos, vamos a encontrar que estos actúan, por ejemplo, el tamoxifeno en endometrio y en hueso, raloxifeno en hueso y benzodoxifeno solamente en hueso. Perdón. Ahora, la regulación de la liberación de gonadotropinas, ¿ya? Vamos a encontrar a estos fármacos, ¿a qué nivel actúan? Ya dentro de este ciclo ya cerrado, que es hipotálamo, hipófisis, gónadas, endometrio, ¿a qué nivel actúan? Los estrógenos, ya. A ver, un poquito para recordar. Desde el punto de vista fisiológico, los estrógenos median un feedback negativo o positivo. Fisiológicamente, dependiendo del ciclo, es negativo y es positivo. A diferencia de la progesterona, que es el progestágeno natural más importante, siempre va a mediar un feedback negativo. Ahora, cuando administramos como fármacos estrógenos y progestágenos, siempre el feedback va a ser negativo. Siempre el feedback va a ser negativo. ¿Por qué? Porque estas hormonas van a circular en sangre en mayores cantidades a las fisiológicas. ¿Ya? Por otro lado, tenemos a los inhibidores, ¿ya? A los inhibidores de este ciclo, a nivel de la liberación de las hormonas gonadotropinas, tenemos algunos de estos fármacos, clomifeno, danazol, ¿ya? Que se comportan como antagonistas. Los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, encontramos a tamoxifeno, un antagonista de los receptores de estrógeno a nivel de endometrio y a nivel de, a nivel de mamas, ¿ya? A nivel de glándula mamaria, y es un agonista parcial en endometrio, a nivel del endometrio y del hueso, ¿ya?
se usa como paliativo, ¿ya? O preventivo y paliativo en el tratamiento, ¿ya? En el tratamiento y la, digamos, antes o un tratamiento complementario del cáncer de mama, ¿ya? Las RAMS, sobre todo las RAMS, el síndrome de Steven-Johnson, que es una reacción autoinmunitaria del cáncer de mama, enfermedad tromboembólica, ya bochornos y trastornos en la menstruación. Entonces, estos moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y reguladores descendentes selectivos de los receptores de estrógenos, entonces tienden a modificar todo este ciclo ovárico, por lo mismo que es un tratamiento, aún siendo un tratamiento preventivo, paliativo del cáncer de mama, ¿ya? Entonces, sí, con precaución y lo verán más adelante, ¿ya? Igual raloxifeno, clomifeno, toremifeno, ¿ya? Que son agonistas y antagonistas en los diferentes tejidos. Raloxifeno muy parecido al tamoxifeno, pero que buscan ser mucho más selectivos. ¿Qué buscan estos? Ser mucho más selectivos en el uso, sobre todo en el tratamiento, en el tratamiento paliativo del cáncer de mama, ¿ya? Quizás aquí vamos a diferenciar reacciones adversas, sí, ¿ya? Reacciones adversas sí que va a ser muy variable porque es tratamiento oncológico y allí las respuestas son muy variables, ¿ya? Los antiestrógenos, que son los inhibidores de la aromatrasa, como el anastrozol, letrozol, exemestano, formestano, son inhibidores reversibles de aromatasas, ¿ya? En esta cadena de la síntesis de estrógenos van a inhibir no solamente a la síntesis de estrógenos, sino también de progestágenos, ¿ya? Pero, ¿por qué los revisamos aquí? Porque son útiles para el tratamiento, ¿ya? De alguna patología o tumoración causada por estrógenos. Hay cáncer de endometrio, ¿ya? Inclusive de mama, causado por estrógenos, ¿ya? Entonces, estos tratamientos van a ser bastante selectivos, no podemos generalizar aquí, ¿ya? Es por ello que aquí señala tratamiento y prevención del cáncer de mama metastásico positivo, positivo para receptores de estrógeno en etapas iniciales, ¿ya? Entonces, miren lo complejo que es. Y las RAMS, vamos a encontrar las tromboflebitis, fracturas por osteoporosis, hepatitis, aumento del riesgo de neoplasia solo con anastrozol, ¿ya? Y pancitopenia, derrame pleural. Que RAMS terribles. Hipertensión arterial, edema periférico, ¿ya? Los progestágenos. Hasta aquí terminamos con estrógenos. Vamos con los progestágenos. Los progestágenos, ¿ya? Son derivados, ¿ya? De la progesterona, hidroxiprogesterona, medroxiprogesterona, megestrol. Digamos que son derivados no naturales, pero sí derivan de esta molécula de la progesterona, ¿ya? La progesterona es el progestágeno natural más importante. ¿Dónde se sintetiza progesterona? Chicos, recuerden, creo que no me están escuchando, ¿ya? Creo que no me están escuchando, ¿o sí? Chicos. ¿Dónde se sintetiza la progesterona? Judy, a ver, creo que Judy nada más está en la clase. ¿Dónde se sintetiza la progesterona? Judy. ¿Puedo?
¿Perdón? Sí, doctora, en los ovarios. En el ovario. A ver, ¿alguien Ujú. un poquito más especificando? Creo que aquí Profesora, en los ovarios, dice la mayoría. en el cuerpo lúteo, profesora. En el cuerpo lúteo específicamente, que ya es un tejido eh, diferente, ya que se encuentra en el ovario, pero tiene un rol, tiene un rol ya diferente, ¿ya? Entonces, sí, el ovario es quien produce el óvulo y se convierte en cuerpo lúteo, ¿ya? Donde se va a convertir o se va a producir progesterona, ¿ya? Pero no solo aquí, no solo en el cuerpo lúteo, en el cuerpo amarillo, ¿dónde más se sintetiza progesterona? ¿En qué otros tejidos pueden sintetizarse progesterona o solo aquí? A ver, fisiólogos, recordemos un poco la fisiología. A ver, chicos. Judy, Ujú. También, por ejemplo, nada más en la mujer, en esos casos, la placenta también, la durante cuando está placenta, gestando. muy bien, la placenta, el endometrio cuando hay embarazo, ¿no? Entonces, más en la placenta, ¿no? En la placenta, más que el endometrio. El endometrio más tiene receptores, más que producir, tiene receptores. Muy bien. Bueno, continuamos, ¿ya? Aquí encontramos a los derivados, ¿ya? De la nortestosterona, como el noretisterona, desogestrel, norentinodrel, linestrenol, noretinodrona, etinodiol y el levonorgestrel. Los derivados de la etiniltestosterona, dimetisterona y derivados de espironolactona, que es un diurético, drospirenona. ¿Ya? ¿Por qué tenemos toda esta clasificación? ¿Ya? La elección va en función del uso con fines anticonceptivos o con otros fines. Estos también vamos a encontrar que tienen otros usos. ¿Ya? Ups. Ya. Entonces, aquí encontramos el ciclo ovárico, ¿ya? El rol fisiológico de estas hormonas, y ya lo hemos venido comentando desde que se inicia en el hipotálamo, hipófisis, gónadas y el endometrio. Y este es un ciclo cerrado, ¿ya? Que va a marcar ya el ritmo, digamos, de cómo van funcionando estas o cuál es el rol que van cumpliendo estas hormonas. Y si observamos aquí a la derecha, vamos a observar el comportamiento de estas hormonas. Miren a progesterona, ya, miren a los estrógenos, la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Miren estas gráficas. Qué bonitas gráficas. Pero este es en condiciones fisiológicas eh, normales, ¿ya? En condiciones fisiológicas normales. La progesterona se produce en respuesta a la hormona luteinizante en la mujer, ¿ya? Secretada por el, que ya habíamos hablado, por el cuerpo amarillo, principalmente durante la segunda mitad del ciclo menstrual y por la placenta. En el hombre se secreta en los testículos, también en la corteza, ¿ya? En la corteza suprarrenal, tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? En la corteza suprarrenal secretan estrógenos, progestágenos. En la mujer promueve el desarrollo del endometrio secretor, a diferencia de los estrógenos que promueven ya el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, mama, estructura anatómica, ya, y la progesterona promueve el desarrollo del endometrio secretor, ya, para que promueve el desarrollo principalmente para la implantación de un embrión recién formado.
Los niveles altos de progesterona que se liberan en esta fase, en la fase luteínica, ya promueven o van a inhibir la producción de gonadotropinas, ya, y por lo tanto van a evitar una nueva ovulación. Si se produce concepción, prosigue la producción de progesterona, ¿ya? Y se mantiene, o sea, actúa a nivel del endometrio. Si no hay concepción, la liberación de progesterona cesa bruscamente a partir del cuerpo amarillo, ¿ya? Su mecanismo de acción es similar al de los estrógenos en sus propios receptores para progesterona, ¿ya? Produce un aumento del glucógeno hepático, descenso de la absorción renal de sodio, aumento de la temperatura corporal y los estrógenos estimulan la síntesis de progesterona. Si los estrógenos no actúan, no hay progesterona. Por eso este ciclo se altera, ¿ya? Mientras esta inhibe la síntesis de receptores estrogénicos. Miren sus funciones que son bastante especializadas. Se absorben estos fármacos a diferencia de los estrógenos. Como fármacos se absorben muy bien por vía oral, intramuscular, subcutánea, tópica como la intrauterina o la administración a través de implantes. Los compuestos sintéticos tienen siempre una mayor biodisponibilidad que los naturales, ¿ya? Y aquí hablamos de del levonorgestrel, ¿ya? De la medroxiprogesterona, ¿ya? Y el uso intramuscular de hidroxiprogesterona o acetato de medroxiprogesterona. Hexanoato o caproato o acetato. Son sales, pero tanto hidroxi y medroxiprogesterona que son derivados de la progesterona. Los derivados sintéticos, como había mencionado, se unen principalmente a albúmina. ¿Ya? Tienen un tiempo de vida media más prolongada, se acumulan en tejido adiposo y sufren también recirculación enterohepática. Se metabolizan significativamente, ya tienen un metabolismo de primer paso, pero es más corto, digamos, menos importante que los estrógenos que tienen un amplio metabolismo de primer paso. Y estos metabolitos se van a conjugar, ya el resultado del metabolismo de primer paso se conjuga con ácido glucurónico y principalmente se elimina por el riñón. Ya, principalmente se va a eliminar vía renal. Aquí encontramos a pregnenolona y pregnadiol. Las acciones metabólicas vamos a encontrar que tienen a nivel de receptores de progesterona, también tienen a nivel de receptores para glucocorticoides, mineralcorticoides en diferente magnitud, pero lo tienen. Disminuyen la tolerancia a la glucosa, ya mayor con progesterona, tienen también una mayor acción androgénica, ¿ya? Aumentan los depósitos de lípidos plasmáticos como el LDL, disminuye el HDL y promueven la formación de aterogénesis. Principalmente los derivados de los noresteroideos, ¿ya? Noretisterona. Aumenta la temperatura corporal en 0.56 grados centígrados de la mitad del ciclo ovárico y les había mencionado los estrógenos y los progestágenos en el sistema nervioso central se comportan como neurotransmisores. Ahora, ¿excitatorios o inhibitorios? La progesterona, los progestágenos en general se comportan como neurotransmisores inhibitorios y los estrógenos como neurotransmisores excitatorios, ¿ya? ¿Cuáles son los usos para la anticoncepción? Principalmente como anticonceptivos, su acción anticonceptiva, y quizás es el más usado. Como terapia de reposición, tratamiento de la endometriosis, carcinoma endometrial y la dismenorrea, menorragia combinados o solo progestágeno van a ser de elección. Las RAMS, la cefalea, la depresión, miren los estados de ánimo.
aumento de peso y cambios en la libido. Entonces, es importante identificar la RAM en la, no digamos paciente, sino en la mujer que se administre estos fármacos. Los antiprogestágenos, la mifepristona, que es un derivado, ¿ya? Un derivado de progesterona, pero antagonista, ¿ya? Antagonista de los receptores de progesterona, ¿ya? Y también es un antagonista débil de los receptores para glucocorticoides. Tiene como RAMs a nivel cardiovascular, la prolongación de la onda QT, anemia, infecciones, hipertensión, edema periférico, hemorragia transvaginal anormal, hipertrofia endometrial. Están contraindicados en hipersensibilidad, insuficiencia suprarrenal, trastornos hemorrágicos y tratamiento anticoagulante. ¿Ya? Ahora, un poquito para ya entender lo que son los anticonceptivos hormonales. A ver, vamos a hacer una pausa de 2 minutos para un poquito movilizarnos, ¿ya? A ver, así que chicos, no se me vayan, ¿ya? 2 minutos, por favor.
A ver, vamos a continuar, ¿ya? En esto de anticoncepción, ¿ya? O ya cuando nos referimos específicamente al estudio de los anticonceptivos hormonales, estos fármacos que tienen acción anovulatoria, acción inhibitoria de la fecundación, ¿ya? Vamos a encontrar que la tendencia actual es al uso combinado de estas hormonas y administrados por vía oral. Entonces, si vemos la evolución en cuanto a la historia del uso de estos anticonceptivos para mujeres, ¿ya? O el uso de estos fármacos llamados hormonas con fines anticonceptivos en mujeres, vamos a encontrar que se ha empezado en la década del 60 con los estrógenos, siguiendo luego con los progestágenos o lo que le llamaban la mini píldora, ¿ya? Con los inyectables a base de medroxiprogesterona y luego aparecieron los implantes, ¿no? Los implantes subdérmicos con la finalidad, o sea, como un beneficio de conveniencia para las mujeres que tenían que administrarse o que tienen que administrarse todos los días una tableta, ¿ya? Puedan administrarse de manera, o sea, una administración y que sea duradera en el tiempo. El estudio decía que la liberación era continua, diaria, y pues esto hacía que las mujeres no se olvidaran de la administración diaria. ¿Cuál fue el resultado? ¿Bueno o malo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Bueno o malo? ¿En qué contribuyó o en qué ayudó este método, digamos, o esta forma de administración de estas hormonas? ¿Ayudó en algo? ¿O ayudó, digamos, en cuanto a la eficacia, a la seguridad? No. Porque ¿qué se ha encontrado? Se decía que se liberaran una cantidad en microgramos diaria. Pero se ha encontrado que esto variaba. Por ejemplo, dependiendo de la estación del año. No es lo mismo la liberación en verano que en invierno. En invierno mejora la circulación. En verano mejora la circulación por lo mismo que la acción del sol, el aumento de la temperatura ambiental mejora la circulación local. Se liberaba una mayor cantidad, casi el doble de lo que se conocía. Luego se encontró que ya perdón, chicos, un momentito, por favor. Ya. Entonces, luego se encontró que las RAMs aumentaban en incidencia, en número y en incidencia. Entonces, ¿qué se ha generado? Un mito, digamos, y cierto rechazo, y hasta cierto punto justificado por las RAMs, que no se monitoreaban de las mujeres que se administraban estas hormonas. Entonces se empezó a administrar, ¿no? En la década del 70, de manera estandarizada, sin individualizar, sin evaluar la situación clínica de cada mujer. Las mujeres, o sea, no es lo mismo administrar a mujeres de 20, de 30, de 40. Entonces hay que ser muy cuidadosos en
la evaluación individualizada, los riesgos, antecedentes, no es lo mismo una mujer con partos previos, sin partos previos, para la elección de estas hormonas, la dosis, el régimen de administración. Entonces, es importante considerar estos aspectos, ¿ya? Entonces, en este milenio aparecen los anticonceptivos orales, creo que a finales del anterior, no lo tengo claro, pero lo importante es que aparecen los combinados. Fue a finales del milenio pasado, sí, apareció la combinación de estrógeno y progestágeno, ¿ya? Los monofásicos. Y estos combinados se observaban que a menor dosis tenían una mejor eficacia anticonceptiva. Luego aparecieron los bifásicos, que tenían una cantidad estándar durante el ciclo de estrógeno, pero varía el progestágeno. Empieza con una dosis muy baja y en la segunda fase del ciclo aumenta la dosis. Y aparecen los trifásicos, con una dosis muy baja de estrógeno y varía en el ciclo. En la primera fase del ciclo, muy baja de estrógeno, aumentan los 7 días siguientes y los 14 días siguientes. Esto se incrementa. Entonces, ¿para qué? Para acercarse al ciclo ovárico fisiológico y las gráficas no se modifiquen. El uso de progestágenos solos a través de dispositivos, ¿ya? El uso de inyectables ya va a depender de la usuaria o si es, digamos, beneficioso, valorando riesgo-beneficio. Y lo más controversial, anticoncepción hormonal poscoital, ¿ya? Los anticonceptivos orales poscoitales, ¿ya? Donde se discute mucho la eficacia y no el riesgo. Que es eficaz, no es eficaz y no el riesgo. Y las complicaciones a largo plazo. Se habla o se hace referencia a las RAMs inmediatas, pero no a largo plazo. Estos poscoitales, que es una asociación de estrógeno y progestágeno, etinilestradiol y dietilestilbestrol, principalmente etinilestradiol con levonorgestrel. Esta asociación que se administra como anticoncepción hormonal poscoital. Ahora, ¿en qué se diferencia una anticoncepción profiláctica de administración continua en forma crónica frente a una dosis única de administración poscoital? Me refiero a dosis única que pueden ser en dos, en una, en dos o en tres tomas, ¿ya? Entonces, pero que es una dosis única. La diferencia radica en la dosis. Son altas dosis, superan entre 100 a 300 veces de las dosis profilácticas. Entonces, estas dosis, y si sabemos por farmacocinética de estas hormonas que se acumulan en tejido adiposo, ¿en qué tejido adiposo se pueden acumular? Los tejidos grasosos, digamos, los tejidos que tienen capacidad de almacenar a fármacos lipofílicos son el hígado y el cerebro. ¿Ya? Entonces, de las modificaciones y estos se van a liberar de manera continua y van a mediar efectos en estos órganos. Entonces, es por ello digamos, la poca evidencia de RAMs a largo plazo, porque no se hace un seguimiento. Quien se administra estas hormonas no lo hace con una prescripción médica, se hace a veces de manera automedicada e inclusive podríamos decir irresponsable. No quiero exagerar con ello, pero podría decirse de manera irresponsable. Se había autorizado la comercialización de uno de estos fármacos con estos fines de anticoncepción hormonal poscoital. ¿Cuál era la contraindicación más importante? No administrarse más de 2 veces al año, o sea, con una distancia entre un uso y otro de mínimo de 6 meses. Pero ¿qué pasaba? Se encontró que en mujeres más jóvenes era cuando más se abusaba de esto y no se cumplía con esta contraindicación. La misma OMS, que era la que sugirió que se le autorizara
que cada país autorizara su comercialización fue la que sugirió el retiro. Hoy en día no se comercializa, pero para quienes dominan su fisiología, ¿pueden administrarse? Sí, pero con conocimiento. Tienen que conocer la fisiología del ciclo ovárico. Me gustaría hacer un gráfico, pero lo vamos a hacer en seminario. ¿Ya? Entonces ya habíamos hablado de los monofásicos, los bifásicos, los trifásicos, cómo se asocian estos para una mejor acercamiento, digamos, un mejor acoplamiento con la fisiología del ciclo ovárico y estos no se modifiquen, estas gráficas que vimos aquí. Voy a retroceder un poquito, ¿ya? Estas gráficas, por ejemplo, de estas hormonas, no se modifiquen tanto, ¿ya? Con el uso de los fármacos. Si administramos continuamente estrógeno, progestágeno, en dosis altas, de manera continua, estas gráficas se vuelven planas, ¿ya? Rectas, porque son concentraciones constantes en sangre, lo que no sucede aquí, ¿ya? Entonces, otras vías, los que habíamos hablado, los implantes, ¿ya? El anillo vaginal, los anticonceptivos orales unitarios, los inyectables que ya había mencionado, ¿ya? Dispositivos que solo contienen progestágeno, el dispositivo intrauterino y la poscoital que ya hemos comentado. Aquí hay comparación de uso de estos anticonceptivos entre mujeres de 15 y 14 años que se han hecho en Estados Unidos. Por ejemplo, la esterilización es un más común. Los anticonceptivos orales, el preservativo, espermicidas, o sea, todos los métodos ya a nosotros nos involucra estos de acá. Miren, en una gran proporción. Va a la par con la ligadura de trompas, ¿ya? Comparación de porcentajes de fracaso, ¿ya? Fracasos relativos, ¿ya? Tenemos aquí entre hombres y mujeres, estrógenos y en combinación, miren el fracaso acá es 0.25, 1.2, los progestágenos solos, combinación, tienen, digamos, un menor fracaso. Los implantes, miren ustedes el preservativo, los otros. Entonces, ¿cómo se presentan estos riesgos? ¿Ya? Aquí en esta gráfica, ¿ya? El riesgo de embarazo después de un coito sin protección o cuando se usa en relación a esta denominada anticoncepción oral poscoital, ¿ya? Esta es una gráfica que recomienda la forma de uso, ¿ya? Más allá de lo que el profesional puede recomendar. No nos basemos solo en el beneficio, sino también en el riesgo. En farmacología no solamente podemos referirnos a los beneficios de los fármacos, sino también a la seguridad. ¿Cuáles son las RAMs comunes del uso de estos anticonceptivos? ¿Ya? ¿Cuáles son sus RAMs comunes? A nivel cardiovascular, ¿ya? Una incidencia relativamente baja cuando se usan asociados, ¿ya? Las tromboembolias, tromboflebitis, hipertensión, trombosis, no significa que en todo se va a presentar, hay riesgo. De esto, pues, un porcentaje, en qué proporción de cada 10.000 mujeres que usan estos fármacos se presentan estas RAMs. Es en realidad bajo, ¿ya? Tampoco podemos decir, no, todos van a presentar, no. Tienen que haber otros factores que contribuyan en ellos, ¿ya? Entonces, las tromboflebitis, aumento de incidencia, infarto de miocardio, trombosis cerebral, trombosis coronaria, ¿ya? Carcinogenia, se habla mucho y se le asocia a cáncer, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, ¿ya? ¿Están asociados? Ahí hay mucha divergencia y lo vamos a ver con los artículos cuando veamos el seminario. Entonces, opiniones a favor o en contra, pero ¿qué dice la evidencia científica? No hay evidencia que esté relacionado con cáncer.
Ello lo podemos asegurar porque ¿qué dice la evidencia científica? Es muy difícil ponderar porque en los estudios se encuentran márgenes bastante amplios de mujeres, tanto en edad, factores de riesgo, usos, el tipo de fármaco administrado. Entonces, no se llega a una conclusión definitiva para concluir si es o no es un factor contribuyente de cáncer. A la fecha, no. Metabólicos, la tolerancia a la glucosa puede aumentar los niveles de glicemia, aumento de peso, los lípidos plasmáticos, contraindicados en enfermedades metabólicas, patologías cerebrovasculares, sea en enfermedad cardiovascular, hipertensión, antecedentes de infarto de miocardio, cerebrovascular, entonces están contraindicados, ya en hepatopatías, embarazo, y no uso en fumadoras. ¿Ya? Las fumadoras dicen mayores de 35, pero debe ser en general, ¿ya? Entonces, el uso de estas hormonas con fines anticonceptivos debe hacerse con la mayor responsabilidad y transparencia. Indicar de manera responsable. Andrógenos, ¿ya? Los andrógenos son un grupo de fármacos de hormonas esteroideas derivados de la testosterona y algunos derivados de los progestágenos, ¿ya? Algunos derivados de los progestágenos, ¿bien? Entonces, estos que tienen, que median también sus efectos a través del receptor androgénico, a través de receptores estrogénicos. Recordemos que los hombres también tienen receptores estrogénicos, ¿ya? Efectos en las diferentes etapas o edades del hombre. También son útiles en deficiencias o cuando hay alguna incapacidad o una insuficiencia en la producción de estas hormonas, ¿ya? Consecuencias puede haber, sí. Por el uso de algunos fármacos, ¿ya? Y sus usos terapéuticos pueden ser en hipogonadismo, masculino, femenino, ¿ya? Va a mejorar. Y algunos tienen otros usos, como para el uso con fines deportivos, ¿no? Estados catabólicos van a presentar RAMS, ¿ya? Se lo usa también para mejorar el metabolismo de la masa muscular, entonces que quizás se usan para estos fines y van a producir otros efectos, estos fármacos, pero también con precaución, no abusar, ¿no? No abusar. Los antiandrógenos son inhibidores de la secreción de testosterona y inhibidores de la acción de andrógenos, ¿ya? Igualmente, el hombre también desde el hipotálamo libera las gonadotropinas, en la adenohipófisis se libera, o en la hipófisis se va a liberar la hormona folículo estimulante y la hormona estimulante de las células ya intersticiales. Aquí, a diferencia de la hormona luteinizante de mujeres, la hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig, ¿no? Así se llama. A ver, ustedes fisiólogos, anatomofisiólogos son ustedes, ¿ya? Y actúan a nivel del testículo, ¿ya? El testículo, que es el órgano más sensible en el hombre, al igual que en mujeres. ¿Cuál es el órgano más sensible en las mujeres? ¿Ya? Las mamas, ¿ya? Los pezones, las mamas. Testosterona es el principal andrógeno en el varón y es secretor de las células, y secretado por las células de Leydig, ya a nivel del testículo. Se produce también en mujeres, ya en el cuerpo amarillo y en la glándula suprarrenal. ¿En qué edad hombres y mujeres secretan la misma cantidad de testosterona? ¿En qué edad? Me van a investigar, la pondré de pregunta de examen, ¿ya?
¿Cuál es la farmacología de los andrógenos? Se metaboliza otros esteroides y activos, la dihidrotestosterona y estradiol, testosterona, la dihidrotestosterona y estradiol van a dar lugar a estos metabolitos. Testosterona y dihidrotestosterona actúan a nivel del mismo receptor, ¿ya? En receptores también nucleares. Como ya hemos visto, estos receptores que se encuentran en un extremo del ADN, ¿ya? Es convertida estradiol en el hígado y es metabolizada a androsterona y etiocolanolona, ¿ya? Etiocolanolona. Los efectos en el desarrollo testicular en feto, en útero, en la pubertad, la concentración sérica aumenta considerablemente en los varones, que conduce a cambios puberales, o sea, durante la pubertad, que lo diferencian de la mujer. Antes de la pubertad, hombres y mujeres secretan la misma cantidad de testosterona, niños y niñas, ¿no? Es por ello que dice que los niños y niñas antes de la pubertad tienen los mismos juegos, ¿no? Toscos, de este tipo. Pero en la pubertad se establecen las diferencias, se desarrollan los caracteres sexuales femeninos y masculinos, ¿ya? Las consecuencias del déficit de andrógenos depende de qué etapa, en qué edad se presenta este déficit y la magnitud, ¿ya? Inclusive se puede determinar durante la gestación. Entonces, el metabolismo de testosterona, ya los metabolitos activos, dihidrotestosterona, y los inactivos, androtestosterona, ¿ya? También la testosterona va a dar lugar a estradiol y a etiocolanolona, que son metabolitos, bueno, en este caso etiocolanolona inactivo y el estradiol, que sí es activo, ¿ya? Entonces vamos a encontrar receptores androgénicos y receptores de estrógeno. También en hueso, en hombres, es importante el receptor de estrógeno en el tejido adiposo, ¿ya? Y para determinar en estas funciones de la libido. A diferencia del receptor de testosterona, miren ustedes, en el desarrollo de los genitales, ¿ya? Folículo piloso, genitales internos, ¿ya? Y el músculo estriado, o sea, el músculo estriado, y también en la eritropoiesis, ¿ya? O sea, en la eritropoiesis, en el músculo, en el tejido adiposo, o sea, las células, ¿ya? De la médula ósea. Y el receptor de estrógeno, que va a determinar, ¿ya? Va a determinar el cierre de las epífisis de los huesos, la densidad mineral ósea y estos estados de líbido, ¿ya? Que van relacionados con la actividad sexual. Entonces, ¿cómo se modifica la testosterona? Miren, gestación, lactancia. En la niñez, antes de la pubertad, le decía que hombres y mujeres tienen la misma concentración. Esto se da en niños y niñas, ¿ya? Y miren, en hombres es bien baja, en niñas también, pero esto hace que sus características en cuanto a su desarrollo sean muy parecidas. Juegos, por ejemplo, se los ha identificado mucho en juegos, son abruptos, en niñas mismos, ¿no? Entonces, y luego cambia, miren, durante la pubertad. Y si observamos el desarrollo integral en las mujeres, vamos a observar totalmente la diferencia de cambios, ¿ya? Y cómo ya en la adultez va disminuyendo de manera lenta pero progresiva, ¿ya? Entonces, la fisiología, el mecanismo de acción va a estar mediado por sus propios receptores, ¿ya? Estos efectos van a verse diferenciados dependiendo de la edad, principalmente. Sus metabolitos activos también cumplen un rol fisiológico, ¿ya? Y la testosterona, ¿ya? Es quien causa la virilización en el tracto genital en el embrión del varón y regula la producción de estas dos hormonas, ¿ya? La hormona
luteinizante y la hormona estimulante de la secreción de la formación de testosterona, ¿no? Entonces, los efectos de los andrógenos, o sea, cuando administramos como fármacos, estos dependen en qué edad se administra y qué tipo de andrógeno se está administrando, ¿ya? Incluye el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad, como ya habíamos mencionado, y en caso de mujeres, la masculinización en la mujer. ¿Son necesarios para la maduración normal en el hombre? Sí, ¿ya? La producción de espermatozoides, aumento de la síntesis de proteínas musculares y de la hemoglobina y descenso de la resorción ósea o lo que llamamos desmineralización ósea. ¿Se absorben muy bien por vía oral? Sí, ya sufren el fenómeno también el metabolismo de primer paso, su unión a las proteínas plasmáticas, en este caso, por ejemplo, se unen a globulina, ¿ya? Un tiempo de vida media de 10 a 20 minutos, ¿ya? Se inactivan en el hígado, van a dar lugar a este metabolito, androstenediona, ¿ya? Y el 90% de la testosterona endógena es eliminada por vía renal a través de metabolitos. Los andrógenos sintéticos se metabolizan más lentamente y son excretados sin cambios, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar aquí que el tiempo de vida media de los andrógenos sintéticos son más prolongados, ¿ya? Los efectos secundarios, disminución de la liberación de gonadotropinas, esterilidad, retención hidrosalina, con aparición de edemas, alteran el crecimiento de los niños debido a la fusión prematura de las epífisis de los huesos, provocan acné y masculinización en niñas, ¿ya? Los que existen como fármacos, vamos a encontrar al enantato, ¿ya? Enantato de testosterona, metiltestosterona, oxandrolona, estanosolol, fluoximesterona, danazol que ya es un derivado androgénico, ya alfa-alquilados, y otros fármacos como la nortestosterona o la tetrahidrogestrinona, ¿ya? Su administración, ¿ya? No necesariamente van a reemplazar la deficiencia de testosterona debido al catabolismo rápido en el hígado. La mayoría de estos fármacos ya están diseñados para eludir un catabolismo hepático de la testosterona. El tratamiento de sustitución de andrógenos en varones puede ser útil, pero la selección va a depender de una evaluación o a qué se debe esta deficiencia de andrógenos en varones, ¿ya? Es a nivel de hipotálamo, hipófisis, gonadal, entonces determinando el nivel de insuficiencia. El hipogonadismo masculino primario o secundario, la senescencia masculina, o sea, cuando hay cuando hay una pérdida o algún accidente a nivel de los testículos en mujeres con deficiencia de testosterona por panhipopituitarismo, ¿ya? Y en la prevención de ataques de angioedema o en osteoporosis, ¿ya? ¿Se usan como anabólicos? Sí, ¿no? Son andrógenos que pueden ser modificados químicamente y presentar efectos anabólicos y potenciarlos, ¿ya? Se utilizan en anemia aplásica, intensificación del rendimiento deportivo, que muchos están contraindicados, sobre todo para deportistas olímpicos. No se recomienda en ningún caso, está prohibida ¿no? por algunas autoridades y por normas internacionales, ¿ya? Y esto también a la vez puede causar atrofia testicular, ginecomastia
hepatopatía, hipercolesterolemia. Los antiandrógenos tenemos a los estrógenos y progestágenos con actividad androgénica. Ya aquí los que inhiben gonadotropinas compiten por los receptores. Contrarrestan los fármacos, ¿ya? Aquí los inhibidores de la secreción de testosterona, ¿ya? Los inhibidores de la secreción de testosterona como agonistas de los receptores de gonadotropinas, ¿ya? Como leuprolide, G-serelina, nafarelina, buserelina, antagonistas de los receptores de gonadotropinas, cetrorelix, ganirelix y degarelix. Estos por útiles sobre todo aquí, o sea, ¿qué estamos encontrando aquí? Los inhibidores de la secreción de testosterona y los inhibidores de la acción de andrógenos, principalmente por su uso ante algún tipo de patología oncológica. Flutamida, ¿ya? Bicutamida, nilutamida y enzalutamida, acetato de ciproterona y espironolactona. Antagonistas de receptores androgénicos, los que inhiben competitivamente al receptor de hidrotestosterona y testosterona, flutamida, bicalutamida. La ciproterona es un derivado de progesterona débil, con actividad progestágena débil, ¿ya? Esto en competencia con los andrógenos, ¿ya? Y va por su receptor intracelular, ¿ya? Va a contribuir con los tejidos androgénicos más sensibles. A nivel hipotalámica reduce la síntesis de gonadotropinas, inhibidores de la conversión periférica de testosterona a hidrotestosterona, ¿ya? Aquí tenemos a los inhibidores de la alfa-5 reductasa, ¿ya? Afinasteride, dutasteride, ¿ya? Y que se usan en casos de angioedema, ¿ya? Y el uso para hiperplasia benigna de próstata, hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? Se utilizan en estos casos de hiperplasias, aunque los antagonistas de receptores alfa-1 adrenérgicos como tamsulosina o terazosina son más efectivos, ¿ya? Algunos antibióticos derivados de imidazoles como ketoconazol inhiben el citocromo P450 y bloquean la síntesis de testosterona y cortisol y pueden inducir a insuficiencia suprarrenal y hepatotoxicidad. Y esto puede complicar a estos fármacos, ¿ya? La interacción, por eso con ketoconazol hay que considerarlo. Igual aquí vemos la modulación que ya hemos visto anteriormente de estos a nivel de los receptores, tanto en el hipotálamo, hipófisis y a nivel de testículos, ¿ya? Finasteride, que inhibe los síntomas de retención urinaria, una alternativa potencial en el tratamiento o en la reserción de próstata, ¿ya? O en alopecia androgénica. La RAMS, la hiperplasia, o sea, RAMS de tipo B, mastalgias, disminución de la libido, disfunción eréctil, trastornos de eyaculación, ginecomastia, depresión e inclusive cáncer de próstata. ¿Cuáles son las conclusiones de estos fármacos? Los usos terapéuticos de estrógenos y progestágenos, en la anticoncepción hormonal, anticoncepción poscoital, interrupción del embarazo, inducción de la maduración sexual, inducción de la ovulación. También en la menopausia y como terapia de reemplazo hormonal, los estrógenos, los progestágenos o la terapia combinada, pero hay que considerar las reacciones adversas, ¿ya? Las reacciones adversas. Aquí encontramos el uso y las RAMS de todos estos fármacos, ¿ya?
de todos estos fármacos que son los estrógenos, los moduladores, los inhibidores de la síntesis de estrógenos, progestágenos, antiprogestágenos, agonistas y antagonistas del receptor de gonadotropina, el caso de andrógenos, ¿ya? Que son bastantes grandes, ¿ya? De los cuales tenemos de los cuales he tomado ya algunos datos bastante relevantes y que nos demuestran cuál es digamos, los riesgos más resaltantes en este grupo de fármacos, ¿ya? Entonces, como vuelvo a insistir, el uso de estas hormonas con responsabilidad, con, acá, me voy a quedar acá, ¿ya? Con transparencia, porque van a contribuir con la aparición de RAMS o el uso temprano de reacciones adversas, ¿ya? A ver, un momentito, por favor, un momentito, ¿ya? Voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Un momento, voy a dejar de compartir. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? Por el momento no. Disculpe, doctora, ¿se puede ¿Cómo enviar que el correo de preguntas? no? Es que sí, pero hay clase. ¿Cómo? Disculpe, ¿se puede enviar tal vez pregunta No, hoy no le mismo? escucho. Doctora, disculpe, tal vez se puede enviar hoy mismo pregunta después de de la siguiente clase que tenemos por correo. Por correo, o la hacemos en seminario, ¿ya? Y si no tenemos seminario, se acercan conmigo, ¿ya? Si siempre me ven aquí. Bien, de acuerdo. Sí, sí, sí. Porque a veces Muy el bien. correo lo tengo tan saturado el correo con eh, temas de la oficina, ¿ya? Entonces no me está... un ratito, por favor. Lo, a ver, un momento, por favor. Ya no me... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, al no haber preguntas, entonces tengo 5 minutos para pasar la asistencia, ¿ya? De todas maneras, ya he tratado de resumir la clase y de hacerla lo más detallada, porque este es un tema de interés y como les había mencionado, lean su fisiología. Si no conocen su fisiología, ¿ya? Si no conocen su fisiología, entonces no van a entender la farmacología, ¿ya? Es importante que dominen su fisiología, ¿ya? A ver, voy a pasar la asistencia, me responden bastante rápido, ¿ya? Y cumpla, pueda yo también cumplir con ustedes. Yo nuevamente expreso mis disculpas al grupo porque no es más en la teoría, tenemos que empezar a la hora y ustedes tienen clase ahora. Acuña, Presente, doctora, buenos días. buenos días, hija. Agrada, Presente, doctora, buenos días. Alta Torre, buenos días, hija. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Arista, Presente, doctora, buenos días. buenos días, Valdeón, Presente, doctora, buenos días. buenos días, Baltasar, Presente, doctora, buenos días. ya, Bernaola, Presente, doctora, buenos días. buenos días, Bobadilla,
Borja, Presente, doctora. bu- Buenos días. buenos días, hija. Buen día. Presente, doctora. Buenos días. Cáceres, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Camacho, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Castillo, Castillo Llovera, Castro Flores, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Chao Elizalde, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Chao Chávez Ponce, Chávez Ponce, presente, doctora, buenos días. buenos días. Chávez Salvatierra, Presente, doctora, buenos días. Chileno, Presente, doctora, buenos días. buenos días, hija. Choque, Presente. buenos días. Cusi, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Custodio, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Delgadillo, Buen día, doctora, presente. buenos días. Deza, Flores Villanueva, Flores Palomino, Presente, doctora, buen día. Doctora Flores Huerta, presente. Flores Huerta, sí, se me había pasado, ya. Flores Quispe, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Flores Vidal, Buenos días, doctora, presente. Fuentes Bolívar, buenos días, hija. Fuentes Bolívar, Presente, doctora, buenos días. buenos días. García Andrew, Presente, doctora. buenos días. García Rengifo, García Presente, Sánchez, doctora. García Rengifo. García Sánchez, Gutiérrez Vázquez, Presente, Guamán doctora. Quesada, presente, ¿quién me dijo? Gutiérrez, ya. García Sánchez no está. Natalia. Natalia. ¿Perdón? ¿Puedes? Doctora, disculpe, mi compañera García Sánchez está saliendo para su otra clase. ¿Cómo? Mi compañera García Sánchez está saliendo para otra clase. Ya, Pero está- todavía tenemos minutitos, ¿ya? Ok, No la he visto yo a García Sánchez. ok. Gutiérrez Vázquez, Guamán Quesada, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Ígreda, Presente, doctora. Izaguirre, Presente, doctora. Landeo Vázquez, Izaguirre, Seguir presente. ya. Landeo López Gual, Presente, doctora. Buenos días. Landeo no la he visto. Doctora, presente. Ah, ya, Landeo sí está, ya. López, Lozano Tapia, Lúcar Quirós, Magallanes, Magallanes, presente. Malca, Olga, presente, doctora, buenos días. Maldonado, Maldonado, Marchán, presente, doctora. Disculpe. Lozano, presente. Marchón, presente. Marure, Mejía, Mendieta, Marure, presente, doctora. Mendieta, Mendieta, presente. Mendoza Arias, Merino, Mesa, Mendoza es presente, doctora. Mesa presente, doctora. Muñoz Guaita, Presente, doctora. Ñaupa, Buenos días. Oblitas, Presente, doctora. Presente, doctora, buenos días, Oblitas. Ñaupa, Ñaupa, presente, doctora. Olarte, Presente, doctora. Olarte, Pérez, Presente. Presente, Buenos días. Pérez, presente, doctora, buenos días. Pianto, Pinares, Portillo, Portillo, presente, doctora. Quispe, Rafael Rojas, Rafael, presente. Ramírez, Reategui, Riveros, Presente. Riveros, presente. doctora. Robles, Rodríguez Chica, Rodríguez Chica, presente, doctora. Robles Lazarinos, Rodríguez Vivanco, Rodríguez Rojas, Vivanco, presente, doctora. Rojas Guerrero,
Rojas presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Rosa Santos, Rosa Suchupe, Salazar Reyes, Rosa Santos presente, doctora. Salazar presente. Rosa Suchupe, Presente, doctora. Salinas Vázquez, Sarmiento. Salinas presente, doctora. Salinas presente. Sarmiento. Sarmiento tiene que colocar su nombre, ¿ya? Tiene que sobreescribir, ingresar con su correo institucional. Socla, Solano, Urbano. Socla presente, doctora. Presente, doctora. Solano presente, doctora. Urbano presente, doctora. Ya. Valeriano, Vargas. Valeriano presente, doctora. Vargas presente, Ya. doctora. Vargas. Vargas presente, doctora. Valeriano. Valeriano presente, doctora. Vázquez Chacaliaza. Si está Presente, Yulín, doctora. ya. Villarreal y Vizcardo. Vizcardo presente, doctora. Buenos días, doctora. Villarreal presente. Ok, buen día chicos, muchas gracias, nos quedamos aquí, ¿ya? Y acabamos exactamente a la hora, ¿ya?